Determine. Determine si cada número es primo o compuesto. Un número primo es un número natural o número de conteo mayor que uno que tiene solo dos factores, uno y el mismo. Un número primo también solo es divisible por uno y por sí mismo. Y aquí hay una lista de los primeros números primos. Un número compuesto es un número natural o número de conteo mayor que uno que tiene más de dos factores. Si un número no es primo, es compuesto. Y para su revisión, si A y B están contando números, y a veces B es igual a n, entonces A y B son factores de n. A y B también se dividen equitativamente en n. El primer número que se nos da es 15. Porque 1 por 15 es igual a 15. 1 y 15 son factores de 15. Para determinar factores adicionales de 15, necesitamos encontrar dos números de conteo adicionales que den un producto de 15. Y porque 3 veces 5 es igual a 15. 3 y 5 también son factores de 15. Lo que significa que 1, 3, 5 y 15 son factores de 15. 15 tiene más de dos factores. 15 es compuesto. Es importante reconocer que no tenemos que encontrar todos los factores de un número determinado para determinar si es primo o compuesto. Tan pronto como encontremos más de dos factores, un número dado es compuesto. El siguiente número es 17. Como 1 por 17 es 17, 1 y 17 son factores de 17. Para determinar factores adicionales de 17, necesitamos encontrar dos números de conteo adicionales que den un producto de 17. Debido a que esto no es posible, 17 solo tiene dos factores. 1 y en sí mismo. Lo que significa que 17 es primo. El siguiente número es 37. Sabemos que una vez 37 es 37. Lo que significa que 1 y 37 son factores de 37. Para determinar factores adicionales de 37, necesitamos encontrar dos números de conteo adicionales que den un producto de 37. Bueno, 6 veces 6 es 36, no 37. No es posible encontrar dos números de conteo adicionales que den un producto de 37, lo que significa que 37 solo tiene dos factores. 1 y en sí mismo. 37 es primo. Luego, tenemos 81. Una vez que 81 es igual a 81. También deberíamos poder reconocer que 9 por 9 es igual a 81. Así que ahora sabemos que 1, 9 y 81 son factores de 81. 81 tiene factores adicionales, pero no tenemos que encontrar todos los factores porque sabemos que 81 tiene más de dos factores. 81 es compuesto. Recuerde la regla de divisibilidad para 3, si la suma de los dígitos es divisible por 3, también lo es el número. 8 más 1 es igual a 9. Porque 9 es divisible por 3, también divide 81. 3 también sería un factor de 81. El último número es 127. Bueno, por supuesto, sabes que una vez 127 es 127. Cuando los números aumentan, se vuelve mucho más difícil encontrar dos números de conteo adicionales que den un producto del número dado, así que terminemos con un proceso paso a paso para determinar si un número es primo o compuesto. Los pasos se detallan a continuación, donde probamos cada uno de los números primos para ver si es un factor de un número. Para hacer esto, dividimos el número dado por el número primo. Si tiene un resto, no es un factor. Si el resto es 0, es un factor. Comenzamos con 2 y nos detenemos cuando el cociente es más pequeño que el divisor o cuando se encuentra un factor primo. Si el número tiene un factor primo, entonces es un número compuesto. Si no tiene factores primos, entonces el número es primo. Entonces comenzamos con 127. Y dividimos por el primer primo que es 2. Pero debemos reconocer que 2 no dividirán 127 porque 127 es impar. Pero para pasar por el proceso, hay 63 2 en 127. 63 por 2 es igual a 126. Restamos, el resto es 1. Nuevamente porque tenemos un resto, 2 no es un factor de 127. Observe aquí que el cociente de 63 no es más pequeño que el divisor de 2,
lo que significa que necesitamos dividir por el próximo primo que es 3. Entonces ahora tenemos 127 divididos por 3. Hay 4 3 en 12, restar, derribar los 7. Hay 2 3 en 7, 2 por 3 es 6, restamos. De nuevo tenemos un resto. Lo que significa que 3 no es un factor de 127. Pero 42 no es menos que 3, lo dividimos por el próximo primo que es 5. Hay 2 5 en 12, 2 por 5 es 10, restamos, bajamos el 7. Hay 5 5 en 27, 5 por 5 es 25, restamos. Nuevamente tenemos un resto, lo que significa que 5 no es un factor de 127, pero debido a que 25 no es menor que 5, lo dividimos por el siguiente primo, lo que significa que ahora dividimos entre 7. Hay 1 de 7 en 12, restar, la diferencia es 5, bajar el 7. Hay 8 7 en 57. 8 veces 7 es 56, restamos, nuevamente tenemos un resto. 7 no es un factor de 127. Como 18 no es menos que 7, dividimos por el próximo primo que es 11. Hay un 11 en 12, 1 por 11 es 11, restar. La diferencia es 1. Derriba a los 7. Hay un 11 en 17, 1 por 11 es 11. Nuevamente tenemos un resto, la diferencia es 6. 11 no es menor que 11, lo que significa que necesitamos dividir por el próximo primo que es 13. Y este será el último primo por el que debemos dividir. Necesitamos determinar cuántos 13 segundos en 127, que creo que son 9. 9 veces 13 es 27, forma un intercambio con los dos, 9 veces 1 es 9 más 2 es 11. Restamos, tenemos un resto de 10, que es menor que 13, por lo que el 9 es correcto. Pero debido a que tenemos un resto, 13 no es un factor de 127. Y ahora porque 9 es menos de 13, podemos parar. Ahora sabemos que 127 es primo porque solo tiene dos factores, uno y el mismo. Por lo tanto, este proceso puede llevar mucho tiempo, pero cuando tenemos un gran número, esta es una forma de asegurarnos de si un número es primo o compuesto. De nuevo 127 es primo. Espero que hayas encontrado esto útil.